¿Qué pasó, queridos metahumanos? Yo soy Tete Caudillo y estamos en otro video de este canal que seguimos con muy poquitos videos, pero ahí a ver cuándo podemos crear videos más seguidos, ni modo. El último video hablamos sobre la película Iron Man, la que iniciaría el universo cinematográfico de Marvel, y en esta ocasión vamos a hablar de una película muy particular que es la de Hulk, el Hulk de Edward Norton, y que fuera como una especie de película que formaría parte del universo, pero que después ya no se tocara tanto debido a que el personaje de Hulk pertenece a Universal y hubo muchos problemas durante la filmación con Edward Norton, que él quería involucrarse mucho en el manejo del guión. Incluso se dice que hubo pleitos fuertes y que ya a la hora del público, del que salió en el cine, pues funcionó a secas, no fue un éxito tal cual, pero sí gustó a algunas personas, ¿no? Esto haría que posteriores escenas o posteriores apariciones de Hulk fueran después con otro actor, Mark Ruffalo, ya todos sabemos eso, y que no se pueda sacar hasta este momento una película individual de Hulk. Solo puede aparecer como personaje invitado, y por eso ha sido importante en algunas películas colectivas. Pero quién sabe si podamos volver a ver algún día una película individual de Hulk otra vez, después de los experimentos que hemos visto. Pero pues esta de Edward Norton viene siendo la segunda dentro de la saga del universo cinematográfico de Marvel. Vamos viendo un poco el síntesis y la reseña para luego analizar un poco algunas cuestiones de la película, como los actores, la música, la producción y todo esto, ¿no? Para ver un poco qué tanto tiene que ver esto con la otra película y si realmente puede ser buena o no. Yo, en lo personal, a mí me parece muy buena película. Hay una partecita que la veremos al final que no me agrada mucho, pero que en sí, si ya la compara uno con las 22, 23 películas que hemos visto hasta ahorita, pues sí resulta muy a nivel medio. No es de las peores, pero tampoco de las mejores, ¿no? Y se ha mantenido así como a un nivel medio de las 22, y tiene mucho que ver precisamente los problemas que la película tuvo a nivel producción con los actores, el director y algunos guionistas, y su relación con el estudio, que parece que se las complicó un poquito, ¿no? Pero vamos viendo, señores, ahorita regresamos. Yo soy Tete Caudillo. Un científico sufre un accidente experimentando con rayos gamma. El resultado es, al enojarse, se convierte en una feroz criatura. Más de 180 días han pasado desde el último incidente. Este científico está exiliado ahora en Brasil, donde intenta pasar desapercibido. A pesar de sus claras capacidades científicas, trabaja en una fábrica de refrescos en mantenimiento. Sin embargo, en un incidente sufre un corte que provoca que caiga sangre sobre uno de los productos sin percatarse del hecho. Su vida la dedica a trabajar en un suero que pueda usar para controlar su transformación. Mientras en el Pentágono, el general Rose recibe noticias de un hombre que trabaja en una fábrica que fue contaminada por consumir este refresco. Esto los lleva precisamente a Brasil, donde, debido a no poder mandar soldados, se contratan a mercenarios para dar caza al científico fugitivo, mientras este científico mantiene contacto con su colega en Estados Unidos, que lo ayuda anónimamente a encontrar una cura para la toxicidad en su sangre y en su cuerpo producida por los rayos gamma.
Con una bellísima toma aérea de una favela brasileña, el mercenario inicia la caza del fugitivo, pero este se percata escapando del lugar. Hijo de su puta madre, dejó a su perro, que es puesto a dormir por los mercenarios. Una de esas excelentes escenas de persecución inicia por los pasadizos y los caminos de la favela. Consumido por el estrés de la situación, se encuentra sumamente preocupado de su pulso, que si aumenta un poco más puede provocar su transformación, por lo que se refugia en la fábrica de refresco e intenta perderse. Sin embargo, ahí una confrontación con empleados del lugar con los que tiene problemas lo convierte en la criatura, para desgracia de los mercenarios, que ya ahí no pueden hacer nada contra semejante bestia. La acción aquí continúa trepidantemente, mostrándonos solo destellos del gigante verde que logra escapar de la situación ante el enojo del mercenario y del general Ross. Tras el incidente, Bruce Banner, el nombre de nuestro protagonista, se despierta en la selva guatemalteca a cientos de kilómetros de Brasil. Ross y compañía regresan a Estados Unidos para planear cómo proceder de ahora en adelante. Aquí este general platica con el mercenario sobre la situación, explicando el hecho tras el accidente de Banner, dejando a Blonsky, el mercenario en cuestión, anonadado y con las ganas de probar un poco del suero para convertirse él en un super soldado. Ya en Estados Unidos, Banner va en búsqueda de Elizabeth Ross. Ella no solo resulta ser hija del general, sino la expareja de Banner, de la cual sigue enamorado a pesar de que ella parece haber continuado con su vida, haciéndose pasar por repartidor de pizza. Gracias al negocio de un viejo amigo de nombre Stan, vemos el segundo cameo importante. El primero fue Stanley, que fue la persona en consumir el refresco contaminado, por cierto, al principio. Ahora el segundo es Lou Ferrigno, como un guardia de seguridad en la Universidad Colbert, sitio donde precisamente Elizabeth trabaja, y sitio que fuera el antiguo lugar de trabajo precisamente de Bruce Banner. Elizabeth logra ver a Banner mientras compraba pizzas en el lugar de Stan, lo que la deja impactada. Al encontrarse, el abrazo es sumamente emotivo. Ella le entrega toda la investigación que ha hecho y que guardó a escondidas. Aquí es donde ella se entera que su papá, el general Ross, lo busca no para ayudar, sino para replicar el experimento y hacerle un arma para supersoldados. El general usa a Blonsky para inyectar una dosis pequeña del suero. El ejército trata de que Banner se encuentra en la ciudad y le tienden una emboscada. Logramos ver que el suero parece haber funcionado en el soldado, que presenta habilidades superiores a los demás. Ante la situación, Banner huye siempre perseguido por decenas de soldados. Allí, Elizabeth intenta detener a su padre, que comanda la emboscada. Debo decir que este Hulk luce mucho mejor y más intimidante que el que veremos en el futuro en Avengers, aunque en ocasiones es notoria cierta deficiencia en el CGI. El diseño del personaje como tal sí es muy bien logrado, aunque no se parece en nada a Edward Norton, que viene siendo el protagonista y que interpreta a Bruce Banner. Así, en pleno campus universitario, Hulk batalla contra el ejército y Blonsky ante los ojos atónitos de los estudiantes. Tras los hechos, Hulk escapa con Elizabeth, que parece poder razonar con él. El incidente parece haber destrozado a Blonsky, que termina con muchos huesos rotos, y tras una noche lluviosa, Banner regresa a su estado más humano. Ambos deben de mantenerse fuera del foco mientras los medios reportan el incidente que muestra al público lo sucedido. Y increíblemente, Blonsky se recupera por completo en pocas horas de algo que parecía ser irreversible. Elizabeth y Bruce se ven en la necesidad de mantenerse escondidos mientras toda la fuerza militar está en búsqueda de ellos. Aquí se hace referencia a la película anterior, pues S.H.I.E.L.D. ayuda a rastrear un chat que Banner tenía con otro científico desde el inicio de la película. Banner decide conocer a este científico en Nueva York. Ambos planean utilizar una vacuna experimental para intentar eliminar la contaminación de gamma ray de su cuerpo. El experimento parece funcionar, pero no saben si es temporal o permanente. El ejército llega con un Blonsky renovado que vuelve a ser inyectado con el suero y detiene con ayuda de un sedante a Banner, que termina arrestado. Pero Blonsky parece que quiere más y exige al científico que lo inyecte con la sangre de Banner. Pero el científico teme que el resultado sea catastrófico debido a que el soldado ya tiene inyectadas otras sustancias.
De cualquier forma, accede de manera forzada a hacerlo, pero el resultado es una abominación que descontrolada inicia con el caos en la ciudad. Ante la ineficiencia del ejército que parece inútil ante semejante criatura, y con el general Ross sin saber qué hacer, Banner sabe que la única solución es volver a convertirse, cosa que logra hacer. Así inicia una batalla que intenta neutralizar a esta abominación, situación que se le complica a Hulk debido al poder de la criatura, por lo que Ross decide actuar y ayudar en lo posible al gigante verde, pero solo logra distraer a la criatura que termina derribando el helicóptero Apache en el que viajaba él junto a Elizabeth y otros soldados. Finalmente Hulk logra controlar a la criatura ante los ojos de los ciudadanos neoyorquinos que se dan cuenta de la existencia de este. Bruce se vuelve a exiliar, vez en Columbia Británica, y tras días de volverse a convertir parece lograr lo asombroso, controlar cuando se convierte. Tras esto el general Ross se encuentra bebiendo cuando lo visita Tony Stark, que le informa que se está buscando formar un equipo de personas con grandes habilidades. Como ya es ampliamente conocido, esta fue la segunda película en salir del universo cinematográfico de Marvel, después de la ya recordada Iron Man 1. Esta película sería otra más en los intentos de mejorar las versiones cinematográficas de Hulk, que fallara anteriormente con la hecha por el icónico director chino Ang Lee. Todo pintaba para bien debido al reparto con nombres reconocidos, pero para algunos la película no cumplió con las expectativas. En lo personal, Norton me gusta más como Hulk, pero es precisamente este cambio de actor lo que provocaría que la película quedara en el olvido. Tras haber conocido ese mismo año, 2008, a Tony Stark en Iron Man 1, nos tocaba el turno de conocer a Hulk de Edward Norton, cuya interpretación de Bruce Banner como un ser deprimido y con estrés postraumático, aunque bueno en el papel, no resultó tan bien para las intenciones fresas e infantiles que se vendrían posteriormente en el UCM. Más allá de cualquier detalle, la cinta resultó bastante entretenida con escenas de acción que valen la pena y pues la típica pelea final del viaje del héroe que termina contra su gran némesis, que en este caso es la Abominación. Esta película para mí, aunque olvidada, es mucho mejor que muchas películas del UCM como Thor Ragnarok, por ejemplo, o Capitana Marvel, que es una porquería, pero debido a las pocas conexiones que hay con el UCM, más allá de la escena post créditos y algunos pequeños detalles, el cambio de actor debido a los supuestos problemas con la personalidad de Norton provocaría que de las 22 películas de la primera fase sea quizás la menos recordada. El cinematógrafo de la película se llama Peter Menzies y su trabajo es genérico y comercial. El trabajo más interesante de este cinematógrafo es Furia de Titanes. Él suele cumplir muy bien, aunque parece depender más de la visión del director en cuestión. En esta película se trabaja de buena forma este aspecto del largometraje, pero no es identificable debido al interés de unificar visualmente las películas de Marvel. Detrás de la música se encuentra un hombre conocido como Craig Armstrong, además de tener experiencia en icónicas películas como Moulin Rouge o Love Actually, por lo que su trabajo de composición es bastante bueno y quizás lo mejor de la película. La composición precisamente se grabó en 4 días e incorporó algunos instrumentos étnicos, sobre todo para las partes Brasil. Ambos sujetos, protagonista y antagonista, tienen su tema representado en sus formas y transformaciones. Así el tema asociado al gigante verde tiene una partitura que me hubiera gustado escucharla mucho más, incluso en posteriores películas. Si el casting había sido excelente con Robert Downey Jr. como protagónico de la primera película de Iron Man, también lograron hacer un buen cast en esta película, pues Edward Norton nos vende muy bien a Bruce Banner y puede ser que sea el culpable de que la película realmente llegue a levantar muy bien. Él es un actor reconocido, con prestigio y ligeramente problemático, ciertamente le daba al film credibilidad, siendo ciertamente lo mejor de la película. Hace bien su trabajo, tiene carisma en pantalla y cumple con cada tipo de escena, desde las dramáticas hasta las de acción. Junto a Orton viene un casting interesante como William Hurt, Tim Roth, aunque pareciera que a la hora de la actuación y a pesar de los limitados guiones de Marvel, el que cumple en su papel secundario con creces es
Tim Roth. Los otros dos, Hurt y Liv Tyler, pasan sin pena ni gloria, perdidos en una película que tampoco les requería mucho, especialmente por la poca química que hay entre Tyler y Norton, que son la pareja protagonista. El guión de la película y la historia desarrollada en esta es escrita por Zak Penn. A él ya más o menos lo ubicamos en películas de X-Men y con la porquería de película que se hizo alguna vez llamada Electra, aunque por ahí las malas lenguas dicen que Norton tomó un papel importante reescribiendo parte de su personaje, quizás por eso se siente menos plana que la mayoría de las películas de Marvel. El director de la película es Louis Terrier, un francés que suele trabajar o solía trabajar, no sé si sigue activo, en filmes de acción como Transporter. Inicialmente buscó dirigir Iron Man 1, pero como ya habían escogido a Favreau, le ofrecieron la dirección de esta película. Aunque se puede decir que cumple con las necesidades básicas de un film de acción comercial, en ese sentido es eficaz. Logra hacer una película de acción genérica sin mostrar realmente una marca personal en el filme. ¿Qué pasó, queridos metamanos? Pues después de haber visto todo esto, esta historia de Hulk, el idiota de Bruce Banner que dejó a su perro, pero bueno, es una cosa independiente de la calidad o no de la película, solo demuestra que Bruce Banner es un idiota, pero en una película relativamente buena, ¿no? Quizás el problema de Bruce Banner y del actor Edward Norton también recae en el hecho de que cuesta un poco empatizar con él. Nos cuentan la historia no tan lineal como en otras películas y asumen que ya sabemos ciertas cosas, lo cual está bien, es un personaje que todo el mundo conocemos, pero creo que es una de las fallas de la película, que te cuesta empatizar con el personaje este. Pero bueno, esta pasó a ser la segunda película en el universo cinematográfico de Marvel. Para ese entonces no sabíamos aún que iba a ser una cosa tan grande, que iba a ser sobre todo tan comercial y tan seguida por todo el mundo. Pero nos estaban empezando a construir un poquito. Si nos dimos cuenta, aquí también está la escena post créditos y poco a poco nos van construyendo un poco de lo que eventualmente sería algo mucho más grande. Pronto veríamos la película de Thor, la película de Iron Man 2 y eventualmente Avengers en unos añitos después, unos 3 o 4. Entonces pues agradezco que hayan estado aquí conmigo, me la paso muy bien haciendo estos videos, espero poco a poco mejorar porque no deja de ser algo que sigo aprendiendo. No soy editor, no soy conductor, pero me gustan este tipo de cosas, series y películas. Entonces esperemos próximamente ver la siguiente en el universo cinematográfico y la segunda del DCEU, que sería Batman contra Superman, y también estamos editando ese videito. Entonces te agradezco haber estado aquí, no te pierdas los siguientes videos que voy a estar presentando de películas y series. Entonces te agradezco haber estado aquí conmigo. Acuérdate de apretarle a esa pinche campanita y de suscribirte si no lo has hecho, para poder hacer un poquito más de videos y poder hacer videos sobre todo más seguidos, para que haya verdaderamente contenido en el canal. Ahorita no hay contenido, son unos pocos videos, pero poco a poco podemos hacer un contenido más completo. Para, si gustas, suscribirte y apretarle a la campanita. Apretarle a la campanita es muy importante, sobre todo en canales como el mío y el de otras miles de personas que son canales pequeños y que a pesar de usar hashtag y etiquetas no los recomienda YouTube por ser canales pequeños. Entonces solamente así ustedes están al pendiente de los nuevos videos que puedan estar saliendo, ¿sale? Muchas gracias, nos estamos viendo próximamente, metahumanos. Yo soy Tete Cautillo. ¡Vámonos! Saludos, metahumanos.